Y yo quiero que podamos ir al libro de Ruth, capítulo 1, vamos a leer del 1 al 6. Amén. Yo aquí no les voy a insistir en el que diga tal cosa, ¿no? Pero sí a veces es bonito cuando confirmamos la palabra o cuando nos notamos presencia, ¿no? Que estamos aquí. Dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Les suena a la ciudad Belén? ¿De qué les suena? A ver. ¿De qué les suena la ciudad Belén? Donde nació Jesús, ¿no? A estos días la vamos a estar escuchando mucho. Pues la historia que estamos aquí leyendo de esta mujer, de esta familia, parte de la ciudad de Belén, justamente de Belén, donde nace Jesús. ¿Saben ustedes que la palabra Belén significa casa de pan? Así significa, ese es su significado. Casa de pan. Pero lo curioso que nosotros vemos aquí es que no había pan. ¿Qué es lo que había? Hambre. Hay un tiempo de hambruna, hay un tiempo de escasez en esta casa de pan. Hay un tiempo de hambre material, un tiempo de hambre, de trabajo. No había, escaseaba. Y esta familia, Noemí, junto a su marido Elimelec y sus 2 hijos, sus nombres un poco raros, ¿no? Malón y Kelión, que no me acordé sé que tienen un significado muy nefasto y negativo los nombres, que ahora no los recuerdo. Tienen que salir de Belén e ir a buscarse la vida. ¿A dónde van? A Moab. Porque en su casa, porque en su pueblo, porque en su lugar, en su ciudad, que significaba casa de pan, no había pan. Y tienen que huir y salir. Pero no van a un lugar cualquiera. Van a Moab, van donde los moabitas. Y Moab era un pueblo pagano. Belén, una ciudad de Israel, y tienen que irse hacia lo pagano. Tienen que ir, alejarse del lugar de su vida, alejarse de su ciudad, de su pueblo, pero no van a un lugar que puedan ellos decir, esta tierra, aquí está nuestro Dios, sino que van a meterse en el seno, en un lugar en medio del paganismo. Y los hijos de esta familia, porque luego muere el esposo, ¿no? Se casan, dice, con mujeres moabitas. Se casan con mujeres moabitas, es decir, mujeres paganas, mujeres que no adoraban al Dios, mujeres que no adoraban al Dios de Israel, mujeres que no estaban en sintonía. ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué llegan a esta situación? El hambre, el hambre. El hambre que había en la casa de pan. Es un poco contradictorio, ¿no? ¿Saben? Esta historia a mí me llama mucho la atención, porque en Belén, en la casa de pan, no había pan. ¿Saben? Nosotros hoy en día vivimos en medio de una sociedad en crisis, de hambre. Hoy día estamos así, tal vez no, algunos sí, algunos pasan hambre material, ¿no? Pero estamos en medio de una crisis, en medio de hambre espiritual, en medio de necesidad de Dios,
en medio de una necesidad de una palabra que venga a impactar a la vida de la gente. La gente está necesitada. Fuera de estas 4 paredes, fuera de este lugar, la gente vive en hambre. La gente tiene necesidad. Hay necesidad en los corazones, en la mente. Gente que cae en depresión, gente que se suicida, gente que no encuentra respuesta, gente que no haya dónde ir. ¿Y dónde termina yendo? A donde los moabitas. Porque no encuentran el pan. Terminan yendo y buscando diferentes respuestas. Por eso es que cada día, cada vez más surgen diferentes religiones, diferentes sectas, diferentes movimientos, diferentes pensamientos filosóficos, diferentes situaciones que la gente adopta porque está buscando una respuesta para el hambre que hay en sus corazones. Esa es la realidad que nosotros vivimos. Y cada vez surgen mayores movimientos. Porque no hay, la gente busca y no encuentra para comer. Saben que aún los ateos y aún la gente que dice no creer en Dios, siempre hay una necesidad en el interior del ser humano de encontrarse con un ser superior. Eso es natural del ser humano. El hombre, incluso en las tribus, en los lugares incivilizados, por decirlo, siempre tienen una manera, una religión, algo. ¿Por qué? Porque el hombre necesita acercarse a un ser superior, porque un ser superior es el único que puede venir a satisfacer el hambre que hay en los corazones. Y en la sociedad en la que nosotros estamos viviendo, en la sociedad en la que tus compañeros de trabajo, tus compañeros de colegio, de instituto, de universidad, es en lo que están viviendo. ¿Qué es lo que necesitan? Pan. Necesitan algo para satisfacer el hambre. Necesitan algo para satisfacer la necesidad del corazón. ¿Qué pasaba con esta familia? Vivían en Belén, en la casa de pan, pero no tenían que comer. ¿Qué pasa con la gente hoy en día? Busca y busca porque no encuentra de qué alimentarse. ¿Y qué tiene que hacer? Ir a donde está el error, donde está lo equivocado, lo alejado de la palabra de Dios. Nosotros estuvimos viendo, ¿no?, cómo Dios bendecía la vida de Abraham, la vida de Isaac, a pesar de las circunstancias que ellos vivieron, pero eran momentáneas. La bendición de Dios estaba allí, pero había una visión de Dios mayor para las vidas de Abraham y de Isaac, más que hacerles ricos, más que hacerles ser patriarca, más que el poder vivir una vida de bendita. Había una visión mayor y era el formar un pueblo. De Abraham, de Isaac, de Jacob, es donde llegamos y se llega a la formación del pueblo de Israel. Y eso nosotros hemos leído y hemos escuchado. Dios le da la orden al pueblo de Israel y le dice que ellos serán luz a las naciones. Fueron creados y Dios los tomó como un pueblo escogido para hacer luz a las naciones, para poder llevar la palabra que recibían directamente de Dios a las naciones paganas, a los pueblos paganos, a los pueblos que no conocían de Dios. ¿Pero el pueblo de Israel cumplió con ese diseño de Dios? No, por la desobediencia, y no vamos a entrar en eso, pero no cumplió. Y es ahí entonces donde Dios, ¿saben a quién levanta? Como Dios siempre tiene eso, ¿no? Esa estrategia, tiene esa forma. ¿Saben a quién Dios levanta? A la iglesia, que somos nosotros. A la iglesia que eres tú y que soy yo. No a estas paredes, a nosotros, a los que somos parte del cuerpo de Cristo, a los que somos sus hijos. Él levanta a la iglesia para cumplir con esta misión, de poder dar pan al hambriento, de poder llevar la palabra al que lo necesita, de poder vivir una vida bendecida para bendecir, una vida llena de la palabra de Dios para tener, para dar a aquel que está buscando y que está vagando. Ese es el deseo de Dios. Y ese es el motivo por el cual nos juntamos, nos congregamos, estamos tiempo. ¿Por qué? Porque estamos buscando de Dios para poder dar a aquel que necesita.
a un mundo en crisis, a un mundo desamparado, a un mundo hambriento. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros muchas veces nos miramos, nos cuesta sacar nuestra mirada de nosotros mismos, ¿no? Y cuando vienen estas palabras, ¿no?, que nos animan, que hay bendición, que el Señor nos quiere bendecir, siempre miramos solo nuestra situación. Miramos nuestro círculo donde estamos nosotros plantados. Miramos solamente nuestra realidad, nuestra necesidad. Viene la palabra de Dios a hablarnos, viene la palabra de Dios a motivarnos, viene la palabra de Dios a sacarnos de esa situación, del estar estático. Viene la palabra de Dios y nos vamos motivados muchas veces, pero pronto se disipa, ¿no? Pronto se disipa. Pronto se nos pasa el entusiasmo, pronto se nos pasa ese fuego, ¿no?, que viene a nuestras vidas y se disipa. Entonces decimos, pero si yo apenas tengo para mí, ¿qué voy a dar? ¿Qué voy a entregar? Si apenas tengo para mí. Venía a mi mente la parábola del sembrador. Y saben, nosotros siempre pensamos en la parábola del sembrador con la gente incrédula, pero a veces en nuestro corazón pasa lo mismo. Viene la palabra de Dios a motivarnos, a impulsarnos. ¿Por qué? Porque quiere hacer cosas con nuestra vida, porque necesita usar nuestra vida para poder alcanzar a los no alcanzados. Pero muchas veces nuestro corazón está allí, ¿cierto?, que recibe la palabra, pero vienen las aves del cielo, como cuando cae la semilla junto al camino, y vienen las semillas del cielo y nos roban la palabra, y se nos va. Nos vamos muchas veces entusiasmados con cosas en nuestra mente, pero viene allí cualquier cosa y nos quita la palabra. A veces nuestro corazón no tiene profundidad. Es como cuando la semilla cae entre los pedregales. Entonces brota la planta, pero no tenía raíz. Como no tenía raíz, al poco tiempo se muere. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no viene la palabra a nuestro corazón? La escuchamos, pero no hay raíz en nuestra vida. No hay algo que la pueda agarrar, sostener la raíz de la palabra para que pueda crecer y pueda ser vida en nosotros. O como cuando caen los espinos. ¿Qué hace? Crecen los espinos y ahogan la semilla, ahogan la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántas veces nos sentimos en esa situación sin tener nada para dar? Y lo poquito que tenemos nos alcanza para nosotros para sobrevivir. Ese no es el pensamiento, decía el predicador la semana pasada, de un bendito. Esa no es la actitud de un bendito. Esa no es el accionar de un bendito. Aquel que está bendecido por el Señor, aquel que siente que la palabra le está confrontando y mostrando una realidad más allá que la propia, no es esa, sino que es la de poder atesorar la palabra y ponerla por obra, y ponerla en práctica. Hemos recibido la palabra de Dios, el deseo de Dios para nuestra vida personal, pero para nosotros como iglesia. Y necesitamos de que esa palabra siga encontrando cabida en nuestro corazón. Hermano, yo no sé qué pasó esta semana con la palabra que recibiste el fin de semana. No sé si seguiste meditando en ella, si la seguiste estudiando, escudriñando, o vino los pensamientos, vinieron las preocupaciones, vinieron los conflictos, y ya, te robó todo lo que había sembrado el Señor en tu corazón. El tema es que en esa situación es difícil poder ser de ayuda. Es difícil tener pan para dar. Es difícil poder ayudar a otros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a hablar con alguien que está en necesidad, lo único que va a provocar la respuesta es el poder de la palabra. Si tú vas con palabras humanas, si tú vas con pensamientos humanos, con motivaciones humanas, vas a alentar tal vez a esa persona en necesidad, pero no va a pasar de ahí.
porque lo que se requiere es una palabra que vaya impregnada de la palabra de Dios, llena del Espíritu Santo. Nosotros tenemos todos, el Señor nos ha dado todos los elementos necesarios para poder ser repartidores de pan, por decirlo de alguna manera. El Señor nos ha dado todos los elementos para poder cumplir con ese rol, con ese papel. Tenemos la palabra del Señor, tenemos al Espíritu Santo que nos llena de poder, tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Tenemos la visión de Dios, cómo nos muestra a través de su palabra lo que Él quiere. Pero si nosotros esa palabra no la hacemos viva en nosotros, no vamos a ver la necesidad que hay a nuestro alrededor, ni vamos a tener nada para poder darle. ¿Y sabes lo que somos? Egoístas. Porque vivimos nuestra propia circunstancia, vivimos nuestro propio tiempo, nuestro propio momento. Y necesitamos el poder servir, porque es para lo que el Señor, para lo que Él nos ha llamado. Nuestra actitud no es como la de estos hombres. ¿Qué hizo Isaac? ¿Le cerraban los pozos? No importa. ¿Qué hacía? Habría otro. ¿Qué hizo Abraham? Dios, después de tanto esperar la promesa, le da un hijo. Dios se lo pide, obedece. Y cuando veíamos al final, ¿no?, de lo que el pastor nos hablaba, dice que al final de todo, dice también que lo que levantaron ellos, un altar. Levantó Isaac un altar de adoración. Porque mientras nosotros no estamos en una comunión íntima con Dios, nos podemos entusiasmar, nos podemos motivar, podemos despertar en el momento. Pero si eso no está provocando vida en nuestra vida, no pasa más allá. Que nuestro corazón, hermanos, no puede ser como el camino, donde la palabra rápidamente es arrebatada. Nuestro corazón no puede ser como los pedregales, que la palabra no encuentra raíz, sino que queda por encima. Nuestro corazón no puede, los afanes y la ansiedad y los problemas no pueden venir a robar la palabra. Porque Dios está dándonos todos los elementos necesarios para poder cumplir con lo que Él quiere, con lo que Él ha pensado de nosotros, por lo cual Él nos está bendiciendo, el poder bendecir. Ser bendecidos para poder bendecir, para poder dar, para poder llevar una palabra al mundo necesitado, al mundo en crisis, al mundo en hambre, para que este mundo no tenga que ir buscando filosofías, buscando otras creencias para poder satisfacer su necesidad. La palabra nos hablaba el otro día, dentro de todas las cosas que nos decía, es que nuestra mente, nuestra boca y nuestros pies tienen que estar alineados con la bendición. Tienen que estar alineados con la bendición de Dios, para que la bendición de Dios pueda tener realmente un efecto y un sentido. Y yo quiero hablar de estos tres elementos, de estas tres partes de nuestra vida, porque es la única manera en que, si nosotros tenemos claro en nuestra mente el propósito de Dios, lo vamos a poder ejecutar. Nuestra actitud debe ser la de alinear nuestra mente, boca y pies con la bendición de Dios. ¿Qué es lo que es la mente? ¿Qué es lo que tenemos en nuestra mente? Los pensamientos, ¿cierto? Aquí nosotros maquinamos todo. Aquí nosotros pensamos, le damos vuelta, ¿no? Lo rumiamos, lo comemos, los pensamientos, ¿cierto? ¿De qué debiera estar llena nuestra mente? ¿De qué pensamientos? Los pensamientos buenos, pensamientos de Dios. ¿De dónde vienen esos buenos pensamientos? De Dios. ¿Pero de dónde vienen? De la palabra de Dios. ¿Sabe? Si nosotros no llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, nuestros pensamientos siempre van a ser ajenos a los pensamientos de Dios. Van a ser pensamientos dispersos y van a ser pensamientos de acuerdo al momento que esté viviendo. Si estoy viviendo un problema, ¿cómo son esos pensamientos? Negativos, malos, garrafales, ¿no?
Nos decía el otro día el pastor, nosotros somos lo que pensamos de nosotros mismos. Si yo sé que no voy a poder, no voy a poder. En cambio, si sé que puedo, se produce, ¿no?, ese efecto y podemos salir adelante. Los pensamientos que ocupan nuestra mente deben ser los pensamientos de un bendito. Pero, ¿sabes? El problema que nosotros tenemos es que nosotros a veces queremos como entrenarnos y como que entrenar nuestra mente y nuestro pensamiento. Pero no es que yo ahora me determine y digo, de ahora en adelante voy a pensar puras cosas bonitas. Pero si yo no leo la palabra y si yo no oro, por más que tú desees y no vienes a recibir la palabra de Dios, tener pensamientos de bien, tener pensamientos buenos y pensamientos en Dios, no los vas a tener. Porque los pensamientos de un bendito están basados en la palabra de Dios. No son pensamientos humanos. Marcos 12:30. Y lo vamos a hacer como el otro día, ¿no? Quien lo tiene, le voy a pedir que lo pueda leer. O quien lo quiera leer de adelante. ¿Ya? ¿Sí? 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Tenemos un mandamiento principal, que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, ¿cierto? Pero con toda nuestra mente. Es decir, nuestra mente tiene que estar alineada a la palabra de Dios, para que nuestros pensamientos sean los pensamientos de un bendito, para que nuestros pensamientos puedan estar conformes a la palabra de Dios. Romanos 12:2. Lo mismo, quien lo tenga lo lee. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Un bendito no se conforma a los tiempos donde vive, no se conforma a las circunstancias, no se conforma a los principios y a los valores de este siglo, sino que un bendito renueva su mente constantemente de acuerdo a la palabra del Señor. Su mente está siendo renovada, está siendo cambiada. Cada vez que el enemigo quiere venir y poner pensamientos negativos y quiere venir y poner pensamientos malos, un bendito es capaz de sacudir la cabeza y renovar su mente en Cristo, y renovar su mente en el Señor. Esto se llama consagración. Yo aparto mi mente para que en mi mente estén los pensamientos de Dios. Yo consagro mi mente para que la mente de Cristo esté operando en mi vida. Filipenses 4:1. Perdón, 4:8. ¿Sí? Amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensar. ¿Cuántas veces lo tenemos concientizado? Todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Cuando nuestra mente está alineada a la bendición de Dios, esos son los pensamientos que están en nuestra mente. Y cuando quieren venir pensamientos negativos, no los contrarrestamos en lo humano, lo contrarrestamos con la palabra, con los pensamientos de Dios en nuestra vida. Eso nos va a ayudar ¿a qué? A que la palabra de Dios esté en nuestra mente, a que la palabra de Dios no caiga en saco roto, a que la palabra de Dios venga a ser vida a nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos lo que pensamos de nosotros mismos. Entonces, si yo tengo pensamientos en Dios, si mi mente está allí alineada con el Señor, si yo pienso en lo honesto, en lo justo, en lo amable, entonces también voy a poder vivir una vida como lo que Dios quiere, una vida de un bendito, una vida bendecida, una vida abundante. Juan 14:26. Alejandra, te quedaste con las ganas. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en
os recordará lo que yo os he dicho. Amén. ¿Quién es el que te trae la palabra? El Espíritu Santo. ¿Quién es cuando tú le buscas? Pero es cuando tú le buscas, te trae la palabra y te la recuerda y viene a tu mente y viene a tu corazón la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Por eso nuestra mente tiene que estar alineada con el Señor, con la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque yo necesito tener estar centrada en esa posición. ¿Por qué? Porque tengo algo que hacer, tengo que dar, tengo que bendecir a otro. No se trata de pensamientos positivos. Hoy en día estamos llenos de pensamientos positivos. Mira los WhatsApp, los que tienen Facebook, los que tienen Instagram, son pensamientos positivos, pero pensamientos humanos, seculares, que no son controlados por el Espíritu de Dios. Piensa, no, di tal cosa, esas cadenas, ¿cuántas veces? Que si tú dices tantas cosas esto, que si tú piensas se va a realizar. Yo imagino que no creemos en esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente está tan hambrienta, tan necesitada, tan deseosa de poder tener una vida abundante que busca, lamentablemente, donde no lo hay. Y nuestros pensamientos son pensamientos en la palabra de Dios, alineados con el Señor, no pensamientos humanos. Por eso que cuando el enemigo viene a tu mente y te quiere hacer caer o te quiere controlar o quiere debilitarte, si tú no has estado afirmado en la roca que es Cristo, lo va a lograr. Lo va a lograr. Van a venir pensamientos negativos. Van a venir pensamientos de desánimo. ¿Cuántos seguramente de aquí salimos el domingo gozoso y en la esquina pasó algo y quiso arrebatarnos todo? Pero cuando nuestra mente está allí controlada por el Espíritu, somos capaces de decirle esos pensamientos no. Porque es la palabra de Dios la que opera en nuestra vida, nuestra boca. Nuestra boca. ¿Cómo habla un bendito? ¿Qué sale de la boca de un bendito? La palabra dice que de un grifo no pueden salir dos tipos de agua. No puede salir un agua dulce y un agua amarga. Por lo tanto, de la boca de los hijos de Dios, ¿qué tiene que salir? Palabras de bendición, ¿cierto? Palabras de adoración a Dios, de bendición hacia nuestros hermanos, de bendición hacia nuestra vida, pero no es tampoco como se usa hoy en día, ¿no? Lo humano. Ay, voy a decir tal cosa porque lo voy a confesar o lo voy a decretar. Cuando el pastor Carlos hablaba de que Dios había decretado, pero hablaba de los decretos de Dios. Lo que de nuestra boca tiene que salir es la palabra de Dios. Cuando tú le hablas a alguien, como decía al principio, y quieres hablar y hablas con alguien que está en necesidad, si de tu boca no sale palabra de Dios, son palabras que van a entrar por un oído y van a salir por el otro. Palabras que no van a provocar más que la emoción del momento, que no van a provocar más que el entusiasmo del momento. La persona va a quedar de la misma manera. ¿Qué es lo que tiene que salir de nuestra boca? La palabra de Dios. ¿Qué tiene que salir de nosotros? Palabras de bendición. ¿Qué tiene que salir de nuestra boca? Adoración al Señor. Mateo 4, del 1 al 11. Y este es un ejemplo maravilloso. A mí me encanta. ¿Qué mejor maestro tenemos? ¿Quién lo tiene? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra.
Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y toda la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué palabra salía de la boca de Jesús? La palabra de Dios, Deuteronomio. La palabra de Dios. Jesús la conocía, Jesús la escudriñaba, Jesús la sabía. ¿A dónde estaba Jesús cuando a los 8 años fue con sus padres al templo a ofrecer sacrificio como lo hacían los israelitas? Y de vuelta en el camino los padres se dan cuenta que Jesús no estaba. ¿Dónde estaba? Se había quedado con los doctores de la ley, escudriñando la palabra. Cuando viene el diablo a tentar a Jesús, recordemos que Jesús era 100% Dios, pero era 100% hombre. Y el diablo tienta a Jesús en su humanidad y tienta con cosas que son tentadoras para todo hombre. En medio del hambre, cuando estás ayunando, ¿no? ¿Cuánto se lucha? ¿Por qué se lucha? Viene la tentación, ¿no? En medio de la debilidad. O cuando a veces es uno solo el que está ayunando en casa y los demás están cocinando. Es decir, es una tentación normal de ser humano. El hambre, la fama, la gloria, las riquezas. Fue tentado. Pero ¿con qué Jesús pudo contrarrestar al diablo en sus tentaciones? No lo hizo con su parte divina. Lo hizo con la palabra de Dios que estaba en su corazón. Por lo tanto, si nuestra mente está alineada con la palabra, si nuestra boca está llena de la palabra de Dios, entonces no solamente disfrutamos una vida abundante para nosotros, tenemos para dar, para regalar, para bendecir, para alcanzar a todos aquellos que están necesitados de una respuesta para sus vidas. Si tu palabra no está llena de la palabra de Dios, déjame decirte que no te alcanza ni para ti. Porque sales de aquí y el martes y miércoles ya no tienes nada. Si tu vida no está siendo llenada de la palabra de Dios, es difícil que tengas para dar. Es difícil. Tiene que estar la palabra de Dios obrando en nuestra vida. No es confesar cualquier cosa. No es decir cualquier cosa, no es tener cualquier pensamiento positivo en el cual hoy día la gente se entrena. Es hablar lo que Dios tiene, es hablar la palabra de Dios. Y para hablar la palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón. Jesús la conocía, la sabía. Por eso que puede contrarrestar en cada momento al enemigo con la palabra de Dios. ¿Con qué te enfrentas tú al enemigo? Cuando trae tentación, cuando trae debilidad, cuando te quiere atacar, cuando te quiere hacer menos, ¿con qué lo confrontas? Tiene que ser, ¿no? Con la palabra de Dios. Y si no lo estás haciendo con la palabra de Dios, déjame decirte, te va a ganar, te va a derrotar, te va a menoscabar, porque es la palabra de Dios la que tiene poder. Y por último decía también los pies. La mente, la boca, lo que sale de nuestra boca, los pies nos hablan de ir, ¿no? Nos hablan de accionar. Tienen que estar alineados con la bendición de Dios. Debemos ir ¿a dónde debemos ir? Nuestros pies tienen que guiarnos a los lugares correctos. Nuestros pies tienen que llevarnos a los lugares donde debemos estar. En esta mañana estamos aquí porque teníamos que estar aquí. No es que hayamos hecho una gran obra, debíamos estar aquí. Nuestros pies tenían que traernos a este lugar. ¿Por qué? Porque es el tiempo que es del Señor, es el tiempo que le corresponde a Dios y porque necesitamos ser llenos de la palabra. Cuando tú vas por otro lugar donde no es el que Dios te está dirigiendo, no estás alineado con la bendición de Dios. Y nosotros tenemos que entender que los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. Él nos da tiempo para todo lo demás, pero los tiempos de Dios son de Él, tanto los personales como los tiempos de congregarnos para recibir la palabra de Dios, para poder ser alimentados,
para poder ser enseñados, para poder ser instruidos por la palabra, para poder ser llenos. Y los pies también nos hablan de acción, el accionar. Cuando yo entiendo que Dios me ha bendecido, también entiendo que yo debo actuar, que yo debo accionar. Cuando mi accionar no es algo personal, solamente dirigido y controlado por mi yo y por lo que yo quiero hacer, yo actúo y sirvo. ¿Se recuerdan la predicación, no del domingo pasado, la anterior, la de Eliseo, la de Elías? Siervo, y hablábamos, ¿no?, de el estar dispuesto y disponible para servir al Señor. Dispuesto y disponible es estar en el momento, en el lugar y haciendo lo que Dios quiere. A veces estamos dispuestos. Sí, yo quiero, pero no puedo. Yo quiero, sí, a mí me encantaría, pero no puedo. Entonces no estamos dispuestos y disponibles. Nos habla del accionar. Mateo 10, del 5 al 8. ¿Ana? No puede, así. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. En la acción. Dice que es la misión de los 12, de los discípulos. Los discípulos también fueron bendecidos por el Señor. Al igual que en el Antiguo Testamento vemos la vida de Abraham, la vida de Isaac, la vida de Jacob, de José, de los patriarcas. Pero todas estas personas tenían una misión, aparte de disfrutar de una bendición especial, el ser de bendición. ¿Se recuerdan a José? La vivió mal, ¿cierto? Sufrió mucho, pero Dios tenía un plan con José, que en tiempo de hambre, de él, de su gobierno, proveyó alimento para todo el pueblo de Israel, o para la familia. Y de allí nace el pueblo de Israel. Los discípulos, hombres también llamados por el Señor, dejaron todo, sus redes, sus profesiones, sus oficios, siguieron al Maestro, siguieron, lo miraban, lo observaban. ¿Por qué? Porque había una misión para ellos, una misión, ¿cierto? Y Jesús cierra esta orden, le dice: de gracia recibiste, da de gracia. Es decir, todo lo que Dios nos ha dado, nos ha provisto, nos ha proveído, nos ha provisto, nos ha dado, no es para simplemente quedarnos para nosotros, sino para poder darlo en misericordia a aquellos que están buscando, a aquellos que viven en hambre, a aquellos que viven en necesidad. La bendición de Dios nos debe llevar a actuar con la misma misericordia que recibimos de Él. Muchas veces decimos: ¡oh, Dios me escucha! Dios ha tenido misericordia, pero después no somos misericordiosos con los demás. Viene a mi mente la parábola, ¿no?, de ese hombre que le ruega a su amo que le perdone la deuda, y resulta que el amo le perdona la deuda y él va y echa a la cárcel a otro que le debía a él. Es decir, somos misericordiosos, buscamos misericordia para nuestra vida, pero no actuamos con misericordia para los demás. Nuestra mente, nuestra boca, nuestro hablar y nuestros pies deben estar alineados con la bendición que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para ser bendecidos, pero también para bendecir. ¿Saben, hermanos? Una vida que no busca de Dios, que no alimenta su mente y corazón de la palabra de Dios, ni se conduce a través de sus pasos, no solo no disfrutará de las bendiciones de Dios, porque como nos recordaba nuestro hermano, no es que perdamos la bendición de Dios, pero no la disfrutamos, sino que tampoco podrá bendecir a otros. El hambre, la crisis pasará por su lado y no se dará cuenta ni sentirá la responsabilidad.
¿Sabe? Yo en esta mañana, no sé si me habré ya entendido aquí todo lo que hice, pero el deseo de Dios es ver la realidad en la que vivimos. ¿Sabe? A veces creemos que los únicos que sufrimos somos nosotros. Hay gente que lo está pasando mucho más mal de lo que tú lo estás pasando, que tienen mayores conflictos, pero no tiene respuesta. No tiene respuesta. Hay hambre que está buscando en los moabitas, que se está aliando con los moabitas. ¿Qué hicieron los hijos de Noemí y de Elimelech? Se casaron con mujeres moabitas. Es decir, fueron transando. La gente está haciendo alianza, no con Dios, no con la vida eterna, no con lo que Dios le puede ofrecer. ¿Por qué? Porque no están encontrando pan. Y es nuestra responsabilidad como iglesia, vida abundante, que aquí haya pan, para que todo aquel que entra a este lugar con hambre, con necesidad, llegue a este lugar y encuentre pan para alimentarse, porque si no, no tenemos razón de ser. Si no, simplemente somos un club de personas que nos juntamos y pasamos un buen tiempo. Tenemos que entenderlo en nuestra mente. Por eso que en nuestra mente tiene que estar la palabra de Dios actuando, obrando. De mi boca salir la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando yo actúe de acuerdo a lo que Dios quiere. A lo que Dios quiere. Y lo hemos dicho de muchas formas. Dios no nos trajo hasta aquí, a este lugar, para que estemos más cómodos, más amplios. Mira, no tenemos que estar apretados. Nos trajo para que sea un lugar más amplio, para que más gente venga a buscar de Dios y encuentre pan. Y encuentre pan. Pero sabes, esa no es responsabilidad del pastor. La responsabilidad es de cada uno de nosotros. La palabra de Dios decía que para poder bendecir tenemos la responsabilidad de levantar y mantener vivo el altar para Dios, es decir, una vida devocional. Si nosotros no buscamos de Dios, no leemos la palabra, no oramos, no clamamos, no nos congregamos, entonces difícilmente nuestro altar va a estar levantado para poder también estar alimentado y alimentar a otros. Cuando nosotros estamos pasando hambre y no tenemos nada, no podemos convidarle nada a nadie, ¿cierto? La viuda, cuando llega Elías a donde la viuda y le dice, me queda un poquito de harina, un poquito de aceite, voy a hacer una torta de harina, la comeré mi hijo y yo y nos moriremos. Hermano, hay gente así. Hay gente así. Y hoy en día, en lo económico y en lo espiritual, en lo emocional, en lo psicológico. ¿Cuánta gente en conflicto en este mundo? Pero Elías le dice, no, dame a mí primero. Y la viuda tiene que haberlo pensado, ¿no? Entonces nosotros no podemos ser escasos. Tenemos que ser abundantes para tener para dar. Cuando hablas con tus amigos, no solamente tienes que hablar de las cosas guays que hacéis, sino que una palabra que venga a confrontar y alimentar las vidas de los que te rodean. Que la gente te busque para hablar contigo, porque sabe que si hable contigo algo va a pasar en su interior, porque hay palabra de Dios. Porque las palabras que salen no son humanas, no son palabras filosóficas, es palabra que viene de la palabra de Dios. Amén. Es nuestra responsabilidad, hermanos, es nuestra como iglesia. Si tú te sientes parte de este cuerpo, es tu responsabilidad alinearte con la palabra de Dios, buscar de Dios, tener alimento en tu vida para tener para dar. Porque sería triste que la gente entre aquí y se vaya tal cual. Sería triste ser un Belén, una casa de pan sin tener nada para dar. Y el Señor nos está llamando a alimentarnos, a engordarnos, pero no para mantenernos nosotros, sino que para dar en tu vida personal. Si tú no estás impactando a nadie, preocúpate. Si nadie se acerca a ti porque busca de ti algo, preocúpate. Como iglesia, si no estamos impactando a este pueblo, tenemos que preocuparnos y lo estamos.
porque Dios tiene una visión. Dios bendijo la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, porque quería ser un pueblo, luz a las naciones, un pueblo que pudiera levantar su nombre en alto y pudiera mostrar a las demás naciones que Él era el único Dios. Pero levantó a la iglesia, en estos tiempos ha levantado a la iglesia con ese propósito, y la iglesia somos todos nosotros. Y la iglesia somos todos. Por eso yo en esta mañana te hago responsable. Cuida la bendición, cuida tu vida, busca de Dios, congrégate, ven a recibir la palabra, ven a alimentarte. Que el buscar de Dios sea parte de tu vida, que el buscar de Dios sea parte de tu organigrama de cada día, que sea parte de tu agenda. Busca de Dios, aliméntate de la palabra, ven a recibir, porque es la única manera en que vas a tener para dar. Vas a tener para dar. Y el Señor tiene planes con nuestras vidas. Estamos orando para que nos dé la estrategia, para que nos dé la fórmula. Pero si no tenemos nada para dar, no tiene ningún sentido. Siéntete responsable. Y es lo que yo quiero concluir. Es responsabilidad nuestra. Es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros y como iglesia en conjunto de tener pan en este lugar para dar a aquel que lo necesita. Aquel que lo necesita. Es nuestra responsabilidad. Belén, casa de pan, y no había. Vida abundante. ¿Qué tiene que haber? Abundancia. Abundancia en nuestras vidas. Y si podemos dar en lo económico, cuánto mejor. Y si el Señor está bendiciendo tu vida, da al Señor, que es hermoso dar para Él, porque el Señor siempre te va a dar en los momentos de necesidad. Vida abundante. Entonces tiene que haber abundancia. Y esa es nuestra responsabilidad. De cada uno de nosotros. Debemos ser Belén, una casa de pan, donde todo aquel que llegue a este lugar encuentra alimento para su alma. Por tanto, es responsabilidad de todos y cada uno mantener nuestra vida alineada con el Señor para que nunca falte pan en nuestra casa. Amén. Amén. El Señor nos sigue dando, Y si somos porfiados, nos va a seguir diciendo hasta que lo aprendamos, hasta que lo entendamos. Ser bendecidos para dar. Ser bendecidos para dar, en forma personal y como iglesia. Acuérdate, en forma personal y como iglesia. Porque si tu vida no está impactando de forma personal, no te vengas a escudar atrás de la iglesia. Porque en el grupo es fácil, ¿no? Pero nuestra vida personal también tiene que estar impactando y motivando la vida de otros. Amén. Podéis estar de pie.